Vamos a hacer algunos comentarios en función del resultado de la elección presidencial en Estados Unidos. Tenemos ya todos los resultados. Ha sido bastante notorio la diferencia que hubo en estos resultados. Yo, de hecho, de alguna manera, siguiendo los sondeos de opinión que estaban publicándose, digamos que yo no tenía, haciendo siempre un seguimiento de superficie, tampoco lo hice nunca, me refiero a los sondeos, a las encuestas. No hice un seguimiento pormenorizado, pero de manera general la impresión que yo tenía es que iba a estar muy cerrada. A veces escuchaba que Kamala Harris iba a ganar, que llevaba un poco de ventaja. Después en otros momentos vi otras informaciones que decían que a lo mejor Trump tenía una ligera ventaja, pero bueno, el resultado creo que fue bastante amplio. Trump ganó con un margen muy importante y bueno, creo que todo el mundo, en realidad, pues como sabemos, esta elección no nada más afecta desde luego a Estados Unidos, sino que afecta en realidad al mundo. El mundo se llevó la sorpresa de que Donald Trump ganó la presidencia. Por ahí ya se ha dicho que este ha sido el regreso a la presidencia más importante y más sorprendente de toda la historia entera de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues creo yo también que tampoco se requiere demasiada reflexión para darnos cuenta de que de alguna manera la presidencia de la presidenta, de la administración de la presidenta Sheinbaum, pues estaba a la expectativa del resultado, ahora sí, para ver cómo van a desplegarse las líneas estratégicas de su gobierno, sobre todo en función de la relación con Estados Unidos, que tan importante es a todos los efectos, desde el punto de vista comercial, migratorio y de seguridad, ¿verdad? Fundamentalmente esos son creo yo, los tres ejes principales. Desde luego que estaba la inquietud en muchos por el hecho de que llegara Donald Trump, que ganara Donald Trump. Yo calculaba de alguna manera que en virtud de, en primer lugar, en una victoria de Kamala Harris, tratándose de una mujer, ese hubiera sido un factor no determinante necesariamente, porque Estados Unidos es Estados Unidos y es uno de los grandes imperios de nuestro tiempo, y entonces gobierne quien gobierne, pues ese imperio va a seguir trabajando. Pero bueno, en fin, suponía yo que, calculaba yo que dos mujeres como jefas de Estado podían tener un entendimiento, digámoslo así, con ciertas características, a diferencia de lo que ahora va a ocurrir, que va a ser un hombre y una mujer. Además, debe de añadírsele a todo esto el carácter, el temperamento de Donald Trump, conocido por todos. Recordemos también que esta inquietud también estuvo presente en la administración del presidente López Obrador. Todos, bueno, muchos, yo entre ellos, estábamos inquietos, digámoslo así, por ver cómo iba a darse esa relación, y cuando tuvo lugar el encuentro, la visita en Washington de López Obrador, pues también estábamos de alguna manera nerviosos por ver cómo iba a tratar Donald Trump a López Obrador, cómo iba a darse esa serie de actos protocolarios que están llenos de claves, desde luego, y también quedamos, o por lo menos yo quedé gratamente sorprendido por la manera en la que López Obrador manejó la situación de una manera magistral. Recuerdo que muchos adversarios, muchos enemigos y muchos odiadores incluso de López Obrador reconocieron que ese encuentro en Washington fue algo verdaderamente pues casi que espectacular. Entonces, bueno, esa misma inquietud ahora hay que, otra vez se vuelve a encender ese foco amarillo, digámoslo así, para ver cómo va a darse la relación con la presidenta Sheinbaum, pero bueno, pues modestamente, desde luego, este primer tramo de la presidencia de Claudia Sheinbaum pues ha mostrado una entereza, una firmeza, una templanza en todas las mañaneras verdaderamente extraordinaria. Así que bueno, pues de entrada
Yo creo que va a haber esa misma templanza se va a mantener de una manera bastante firme, desde la perspectiva del encuentro personal entre ellos, que bueno, hay que ver cómo va dándose. Entonces, bueno, en fin, pues a lo mejor y voy a dedicar algunas de estas intervenciones en el espacio de opinión y análisis, a ir analizando, valga la redundancia, lo que puede ir ocurriendo con Estados Unidos, sobre todo metiendo un poco de perspectiva histórica para entender lo que es Estados Unidos. Sobre todo porque, como recordarán en la anterior intervención que hice, pues, que si no recuerdo mal, la anterior fue sobre una serie de variaciones alrededor de la entrevista que le hizo Pedro Baños a Alfredo Jalife. Y recordarán ahí que yo fui enfático al subrayar el hecho de que hay una serie de criterios utilizados para analizar tanto la política nacional como la internacional que prácticamente ya son inservibles, y ahí está también Alfredo Jalife en esa postura, y uno de ellos es esta distinción entre izquierda, derecha y sobre todo la utilización de extrema derecha o ultraderecha, que prácticamente es un concepto que se ha abusado tanto de él que ya perdió, a mi modo de ver, ya perdió funcionalidad analítica. Entonces, viendo algunos análisis nacionales e internacionales de la llegada de Donald Trump, pues otra vez cuando aparece este concepto, la ultraderecha vuelve a la extrema derecha, la ultraderecha vuelve a Estados Unidos, etcétera, se está rodeando de políticos o ideólogos de ultraderecha, de extrema derecha, otra vez oscurecen más que aclaran el escenario. Entonces, para los efectos de meter un poco de claridad, desde mi modesto punto de vista, pues voy a dedicar algunas de estas cápsulas, esta y las siguientes, para iluminar algunas cuestiones. Lo primero que quiero hacer algunos comentarios sobre un documento que fue utilizado, de hecho, en ambos bandos, desde luego. Desde el lado de la campaña demócrata, hablaban con alarma, tanto creo que Biden como sobre todo Kamala Harris hablaba con alarma, casi satanizando un proyecto que se llama Proyecto 2025. Entonces hablaban del Proyecto 2025, el Proyecto 2025 como si fuera un libro satánico que habría de ser tenido como la guía ideológica de lo que estaban evitando que llegara a la presidencia y que al final llegó, que fue la presidencia de Donald Trump. El Proyecto 2025 es un documento que preparó la Heritage Foundation y que es un documento de 900 y tantas páginas. Obviamente que es imposible leerlo en pocos días. Y bueno, yo me metí un poco a investigar para ver qué es lo que ocurre con ese documento. Tengo aquí algunos resúmenes, a reserva de que después lo pueda analizar con más detenimiento. Voy a leer, por ejemplo, lo que dice este documento que bajé de internet, preparado por la American Federation of State, County and Municipal Employees, de la AFL-CIO, que es la American Federation of Labor, es como la máxima central sindical de Estados Unidos. Entonces, cómo analizan desde la perspectiva del movimiento obrero organizado, digámoslo así, este documento de Proyecto 2025. Entonces, bueno, voy a leer estos 3 párrafos, que es como una explicación general, y después hacen también ahí un resumen de las recomendaciones de políticas, ¿no? Sobre este documento. Entonces, dice lo siguiente: el Proyecto 2025 es una iniciativa de la Heritage Foundation para crear una agenda de gobierno para Donald Trump de ganar la presidencia en noviembre, cosa que ocurrió. Los líderes del proyecto plantean que, esto me parece muy interesante, porque es el planteamiento inicial, así es lo que dicen. Y por eso aquí es donde hay que hacer apuntes, ¿verdad? Tomar nota de esto. Porque lo que creo que en otras ocasiones yo he dicho en otras ocasiones que yo encuentro muchas similitudes entre
no tanto la personalidad, pero sí entre el proyecto de Donald Trump y del expresidente López Obrador. Esto ya lo he dicho muchas veces. Y una de ellas es lo que dicen en el documento. Dicen, los líderes de este proyecto plantean que el objetivo fundamental es trabajar desde el día 1 en la deconstrucción de lo que llaman en inglés administrative state, ¿no? Desde el día 1 van a trabajar en deconstruir el Estado administrativo, digámoslo así. El Estado administrativo es un concepto que ya tiene varias décadas utilizado en Estados Unidos, que tiene que ver con lo que los clásicos de la ciencia política italiana, por ejemplo, Gaetano Mosca, llamaría la ley de hierro de la oligarquía. Es decir, el administrative state es toda esta red de burócratas que tienen controlado el gobierno. Y no nada más de burócratas de primer nivel, sino también todas estas agencias de segundo nivel o de segundo piso, como me gusta llamar, que son los que tienen controlados toda la burocracia del gobierno. En su momento, yo he planteado que esta es también uno de los objetivos. Lo fue lo fue, puede que también lo siga siendo, de la 4T, en el sentido de la necesidad de reducir el gobierno, reducir el gasto de gobierno y además, esto es algo muy importante que en estos momentos está discutiéndose en la Cámara, en el Congreso, la desaparición de los órganos autónomos. Eso forma parte también de la agenda de la deconstrucción del Estado administrativo. Los órganos autónomos, como también yo lo he planteado aquí, es prácticamente la columna vertebral invisible, digámoslo así, la columna vertebral del neoliberalismo. El órgano autónomo es una entidad supragubernamental, digámoslo así, que está blindada constitucionalmente con una supuesta autonomía técnica y supuestamente tres tipos de autonomía: técnica, ideológica y partidista, supuestamente. Y desde estos órganos autónomos, lo que ocurriría o lo que debe de ocurrir es que sectores fundamentales de los gobiernos son regulados, vigilados y protegidos, digámoslo así, por estos órganos autónomos para evitar que los gobiernos de primer piso, pongámoslo utilicemos este esquema, el primer piso y el segundo piso. El primer piso pues son las secretarías de un gobierno, ¿verdad? De la Secretaría de Economía, de Hacienda, etc. Y la estructura de segundo piso serían estos órganos autónomos, más o menos, ¿no? Entonces, la idea sería que los órganos autónomos evitan que el gobierno, las administraciones que obedecen a proyectos partidistas puedan afectar o modificar o incidir en la regulación o desregulación de esos sectores estratégicos. ¿Cuáles son esos sectores estratégicos? Pues energía, comunicaciones, competencia, banca, etc. Claro, lo que ha ocurrido con esta estrategia de órganos autónomos es que hay una conexión histórica, sociológica también, merced a la cual, o en virtud de la cual, todo un sistema de universidades privadas que fueron consolidándose fundamentalmente durante los 70, fueron generando a economistas, politólogos o abogados que después se van a estudiar al extranjero, fundamentalmente se van a Estados Unidos. El ejemplo clásico, por excelencia, es el ITAM, que también creo que ya he hablado bastante de él. El ITAM es el ejemplo clásico de este esquema sociológico. Élites que estudian economía o ciencia política o derecho, fundamentalmente, formados en una ideología liberal, neoliberal, antipopulista, antiizquierda, digámoslo así, que después salen de esas carreras y se van a estudiar a Estados Unidos principalmente, o a Inglaterra, sí, más o menos, entre Inglaterra y Estados Unidos, consolidan esa perspectiva técnica, tecnocrática, regresan y después son reclutados o bien en este sistema
de órganos autónomos o en algunas secretarías estratégicas como principalmente Hacienda, ¿verdad? La Secretaría de Hacienda. Este es un esquema internacional claramente identificado en México con el funcionamiento del ITAM. Claro, lo que ocurre con estos órganos autónomos que están en donde trabajan jóvenes, ¿no? Estudiantes que pasan por este sistema de universidades privadas, pues es que es lo único, lo que hacen es implementar la ideología tecnocrática para evitar que los gobiernos quieran modificar la regulación o las directrices estratégicas con relación a sectores estratégicos como por ejemplo la energía o las telecomunicaciones. Y entonces reproducen una ideología. Sí, la clave ideológica es la inexistencia supuestamente de ideología que es desactivada con la técnica, la tecnocracia. ¿Me explico? Entonces, claro, uno de los, yo siempre he dicho, nunca fue explicado en estos términos, pero yo sostengo que desde la administración de López Obrador y la actual, lo que está haciéndose también es deconstruir ese estado administrativo, ese administrative state. Está reduciéndose la burocracia gubernamental por el problema que supone desde una perspectiva financiera, el gasto que se va en la nómina del gobierno, pero también desmontar este segundo piso de gobierno de órganos autónomos. Entonces, aquí hay una coincidencia total, creo yo, es la tesis que sostengo, con este proyecto de agenda de proyecto 2025. Por otro lado, dice lo siguiente, el proyecto también plantea reivindicar nuevamente a la familia como el corazón de la vida americana, ¿no? La recuperación de la familia, defender la soberanía nacional y las fronteras y asegurar los derechos individuales otorgados por Dios para vivir o para llevar una vida libre. Claro, esta cuestión de los derechos individuales otorgados por Dios, pues evidentemente es un criterio de tipo, sí, cristiano fundamentalmente. Bueno, en fin, que sí, católico o cristiano. La cuestión de la familia, pues también tiene pero es que aquí entramos otra vez en la controversia, porque iba a decir, tiene esta coloración conservadora, pero es que no, ¿por qué es conservadora? Es decir, es un poco de sentido común. Además, creo que también fue una de los principios que el presidente López Obrador, el expresidente López Obrador, planteó de manera permanente, ¿verdad? La recuperación de la familia, la idea de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad mexicana, los valores tradicionales, el humanismo del que habló el expresidente López Obrador, cristaliza fundamentalmente en la familia como unidad fundamental de la sociedad. Entonces, yo no creo que esto necesariamente tenga que tener de inmediato una coloración conservadora. Creo que es un error quererlo ver desde la perspectiva conservadurismo y liberalismo, porque sino que es una cuestión de sentido común, o si se quiere, es una cuestión una cuestión básica de cualquier interpretación antropológica de una sociedad histórica, ¿verdad? Desde el punto de vista de la antropología, vamos a decirlo así, la familia es una unidad fundamental a partir de la cual se establecen criterios de tipo reproductivo, moral y cultural, y a partir de la articulación de esas familias se constituyen las sociedades históricas y el Estado como la estructura que le da arquitectura a esa articulación de familias. El proyecto comenzó en 2023, es lo que plantean. 27 de los 37 autores de este planteamiento provienen de la primera administración de Donald Trump o de la órbita cercana. Después ponen aquí ellos figuras de la extrema derecha, aquí ya empezamos, ¿verdad? Figuras de la extrema derecha y
la figura de extrema derecha y antiguo asesor senior de Trump, Stephen Miller, es uno de los principales asesores de este proyecto. Entonces ya lo ponen como extrema derecha. Entonces ya hablamos en la cápsula anterior sobre esto. A mí extrema derecha me suena pues principalmente a los talibanes, principalmente, o en todo caso pues a los neonazis, ¿verdad? Al neonazismo. Dudo mucho que Stephen Miller sea un partidario del neonazismo. Seguramente es un cristiano, un católico, seguramente, ¿verdad? Habría que analizar un poco la trayectoria de Stephen Miller, pero no, es la cuestión. La publicación más principal de este proyecto se llama Mandate for Leadership, The Conservative Promise Project 2010, el mandato por el liderazgo, la promesa conservadora, Proyecto 2025. Ese es el principal documento, que es el de 900 páginas. El Proyecto 2025 también hace propuestas legislativas para apuntalar el poder del Ejecutivo, entre las cuales destaca la prohibición o el debilitamiento de los sindicatos públicos. Perdón, los sindicatos del sector público, ¿no? Los sindicatos del gobierno, los debilita o los prohíbe incluso. Lo que se busca es que este proyecto, este documento, sea la guía fundamental de la transición del gobierno, de la transición y del desarrollo de tanto la administración de Trump como de la agenda del Congreso en caso de que se ganara las mayorías, que entiendo que es lo que ocurrió con la Cámara Baja y el Senado. Esto no es nuevo lo que está ocurriendo. Ya la Heritage Foundation había presentado un documento similar para el primer proyecto, la primera administración de Donald Trump, y de hecho 70 empleados de la Fundación Heritage ya habían trabajado en la primera administración de Donald Trump. El origen de toda esta idea se remonta a la década de los 80, concretamente 1980, cuando la Heritage Foundation publicó un documento que tenía como objetivo la reforma del gobierno federal, departamento por departamento. Y muchas de estas propuestas fueron adoptadas por el gobierno de Ronald Reagan. Es conocido, ¿no? Básicamente esto es lo que dicen este texto introductorio. Es sabido que se quiere hacer una conexión, digámoslo así, entre lo que fue el gobierno de Ronald Reagan y la administración de la figura de Donald Trump. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que plantea este documento tan amplio de 900 páginas, y yo me di a la tarea de investigar un poco qué es la Heritage Foundation, pues para saber de dónde provienen todas estas cuestiones antes de entrar a su detalle, en el entendido del tiempo que puede llevar revisar el documento completo. La primera cuestión que hay que decir es que yo detecto que no hay en México una tradición tal como existe en Estados Unidos de fundaciones privadas para el financiamiento o la investigación a profundidad de cuestiones ya sean sectoriales o ya mucho más generales. Eso es algo notable. No hay una fundación mexicana en donde se realicen ese tipo de trabajos. Lo que existe, por ejemplo, desde luego, pues es dentro de los partidos políticos, pues existen naturalmente los centros de estudio o los institutos de formación. Inmediatamente nosotros reconocemos desde la perspectiva de Morena, pues el Instituto Nacional de Formación Política, que también aquí ya he hablado mucho al respecto,
Por otro lado está la Fundación Rafael Preciado del Partido Acción Nacional. En su momento estaba el ICADEP, creo, sí, el famoso ICADEP, ¿no? Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del PRI, me parece, que después se transformó en Fundación Colosio, recuerdo yo, que me pareció muy desafortunado. Sí, en fin, que se puede esperar, ¿verdad? Pero haberle querido poner al centro de formación Colosio, ¿no? Pues eso ya lo dice todo, ¿verdad? Porque Colosio intelectualmente no representaba absolutamente nada. Pero si no entiendo mal, la otra vez por ahí investigué un poco, si no entiendo mal, ahora creo que la fundación o el centro de formación del PRI lleva el nombre o está advocado, según yo, a Jesús Reyes Heroles, que es un gran logro, ¿no? Es decir, Reyes Heroles, creo que también ya lo comenté aquí en su momento, es una figura admirable, extraordinaria fuerza intelectual que tuvo, y como yo he dicho también, pues no es un patrimonio del PRI, es un patrimonio nacional, digámoslo así, don Jesús Reyes Heroles. Entonces, bueno, pues fue mucho mejor que lleve el nombre de Reyes Heroles al de Colosio, el centro de formación del PRI, y otros partidos, pues no sé si, supongo que sí, el Partido del Trabajo desde luego que lo tiene, aunque no recuerdo si lleva el nombre de alguna figura, pero desde luego que tiene su centro de formación. Ellos de hecho llevan ya varias, pero varias me refiero, creo que ya 20 y tantas ediciones de seminarios anuales sobre análisis de problemas contemporáneos, etc. Entonces, bueno, por un lado están los partidos políticos que tienen sus centros o sus institutos de formación, pero fuera de ahí no hay una fundación visible, por lo menos, o un centro de estudios visible, con fuerza, con presencia, que pueda considerarse como lo que se conoce en Estados Unidos como think tank, para generar ideas, discusión, etc. El concepto de think tank, ya que lo mencioné, tiene un origen norteamericano, bélico, surge en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y el tank tiene que ver con tanque en el sentido de tanque de guerra, ¿verdad? No tanque de gas, ¿verdad? Sino tanque de guerra, y tiene que ver con estos gabinetes estratégicos que pueden estar vinculados, por ejemplo, al concepto de Estado Mayor, ¿verdad? El Estado Mayor es un conjunto de generales, de figuras fundamentales del ejército que rodeaban a un alto mando, lo rodeaban para darle información, análisis, para la toma de decisiones estratégicas, que normalmente se encerraban en lo que también suele conocerse en el argot de la consultoría política, el famoso War Room, ¿verdad? Muchos han escuchado a lo mejor. El War Room, pues es, claro, cuando hay una campaña, ¿verdad? El War Room de la candidata, pues es el lugar en donde las reuniones que tiene el candidato en cuestión con su staff principal, ¿verdad? El encargado de encuestas, el encargado de la mercadotecnia, el encargado del discurso, el encargado de la logística y el encargado de las finanzas. Eso constituye el War Room de un candidato X, Y o Z. Esto ocurre prácticamente en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, claro, son conceptos que tienen un origen militar estratégico. Entonces, el think tank era eso. El think tank era ese suerte de Estado Mayor que se reunían en el War Room de un dirigente o un candidato para el análisis de información estratégica y la toma de decisiones. Entonces, bueno, ya digo, pues en México no hay. Lo que yo advierto, hay algunos centros de estudios, por ejemplo, sabemos que están estos centros por ejemplo, en la Cancillería está el Instituto Matías Romero, que pues sí, es el instituto donde se forman los diplomáticos, donde se hace la carrera diplomática. Dentro del Instituto Matías Romero tienen un centro de información internacional o de investigaciones internacionales, pero no tiene mucha visibilidad, ¿no? Digo esto con todos los respetos, pero no es algo que esté en los debates prácticamente solamente investigando ahí, ¿verdad? Googleando, etcétera, pues llegas ahí a ellos, pero pues prácticamente no conozco yo que en algún foro, en algún programa de análisis, que los periodistas, etcétera, utilicen informes que provengan de ese centro de estudios, prácticamente es nulo, ¿no? El Instituto Matías Romero pues también es un instituto que solamente los diplomáticos lo hablan de él, porque ahí están formados, etc. Entonces, bueno, está eso. Está, me acuerdo yo, el CISAN, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte
de la UNAM, que también pues ahí publican algunas otras cosas. Yo sé que por ahí hay algunos periodistas como Leonardo Curcio, no sé por qué lo recuerdo, pero bueno, lo recuerdo, que forma parte de ese centro. Supongo que, pues no sé, no sé qué haga ahí, porque no conozco mayor publicaciones que haga este señor. Como sabemos todos, es uno de los comentaristas, de los comentócratas que están ahí en todos lados, ¿verdad? Están por todos lados. Está Leonardo Curcio. Intelectualmente me parece un tipo bastante mediocre prácticamente. Entonces, bueno, creo que él, según yo recuerdo, en su momento vi que era un investigador ahí del CISAN. Váyanse ustedes a saber qué publica o qué investiga. Entonces, el CISAN pues tampoco tiene mayor... Está también, por ejemplo, el CECHIMEX, que es el Centro de Estudios China-México, que forma parte de la Facultad de Economía. Se lo dirige Enrique Dussel Peters, el hijo de Enrique Dussel, que bueno, tiene sí él es como la principal autoridad en estudios de China, tiene una red de trabajo interesante. Entonces, bueno, está ahí, tiene cierta visibilidad. Eso desde la perspectiva de los centros universitarios. En el Colegio de México también están los centros de estudios de Asia-Pacífico y otros centros que, bueno, en fin, tienen, quienes están involucrados, tienen una visión, una conexión pues académica. Estamos más o menos al tanto, ¿verdad?, de la existencia de estos centros, pero más allá del ámbito académico no hay mayor presencia de estos fuera de ahí, ¿verdad?, fuera de ese circuito. Y fundaciones, ya digo, fundaciones, está también el Centro de Estudios Históricos Condumex, que está vinculado también a la Fundación, al ingeniero Carlos Slim, y nada más. Yo no identifico, tal como ocurre con Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Pues que a veces es muy común que lo que está trabajando aquí son fundaciones extranjeras. Ese es el problema, ¿verdad? Característicamente destacan de inmediato las alemanas. Está la fundación Konrad Adenauer, que es la demócrata cristiana, que aquí tiene una sede, y pues se acercan a algunos partidos políticos, ya sea en algún foro o algún seminario temático determinado con la agenda de la democracia cristiana alemana. Está la Fundación Friedrich Ebert Socialdemócrata, que hace lo mismo. Está la Fundación Rosa Luxemburgo, que es más marxista o socialista, que hace lo mismo. La Fundación Heinrich Böll, que es como liberal verde, que también hace lo mismo. Están trabajando en función de los intereses de Alemania a través de estas instituciones que se articulan con partidos afines a esa ideología. Entonces son los más reconocidos, creo yo. Por otro lado están las fundaciones españolas, la FAES, que es la Fundación para el Análisis y el Estudios Sociales, algo así, que es la fundación vinculada al Partido Popular, ¿no? a los liberales españoles, al PP, que también pues vienen aquí, hacen sus eventos con el Partido de Acción Nacional, etc. Está la Fundación Pablo Iglesias, que está vinculado al Partido Socialista Obrero Español, que también correspondientemente hacen sus trabajos, etc., pero siempre con la agenda vinculada a España. O están, creo que me parece Instituto 5 de Mayo o algo así, que es la fundación de Podemos, con esta agenda hippie progre postmoderna, que es Podemos, ¿verdad? Esta pesadilla ideológica. Pues también ellos están ahí. Después, a partir de aquí, hacen sus consultorías. Entiendo yo que, por ejemplo, Monedero, Juan Carlos Monedero y otros, Pablo Iglesias, todo este grupo, ¿verdad?, de universitarios neozapatistas antiglobalización, pues han sido consultores y asesores del gobierno en Ecuador y del gobierno en Venezuela, etcétera. Para mí es cuando se descarriló todos esos proyectos tan interesantes desde otra perspectiva. Yo siempre he dicho que el proyecto de la Movimiento Quinta República de Hugo Chávez era un proyecto espléndido, que fue pervertido cuando se metieron los españoles. Monedero y compañía se metieron a meter la agenda progre, postmoderna, de género, etcétera, ¿verdad? Pero en fin, esto es lo que pasa con España. Y también en algún momento me acuerdo que estaba la famosa Fundación Olof Palme de la socialdemocracia, sujetos. Por un lado están las fundaciones europeas, ¿verdad?, metidos aquí, metiendo cuestiones ideológicas y trabajando en función de sus intereses. Y por otro lado está, eso es como de una manera abierta, ¿verdad?, es visible. Y la otra es un poco más encubierta, que es el funcionamiento de las agencias norteamericanas, la USAID,
si no es que es la CIA o la DEA, ¿verdad? Metiéndose en el financiamiento de ONGs, ¿no? O como dice Marcelo Gullo, en vez de organizaciones no gubernamentales, hay que llamarles organizaciones de otros gobiernos, que es lo que verdaderamente son. Entonces, lo que sí hay son estas ONGs o centros de estudio en donde hacen estas investigaciones, etcétera, que o bien están estas agencias del Estado norteamericano o está este pulpo perverso que es la Open Society de George Soros, que está financiando toda la Agenda 2030 y toda la agenda progre a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, ustedes, como dicen, follow the money, te vas a dar cuenta cómo atrás de estas, el Hay Festival, acabo de ver, por ejemplo, el Hay Festival, que es un festival internacional que tiene una sede en Inglaterra, en Gales, en Reino Unido, en Gales. Es un foro internacional que tiene capítulos en Colombia, aquí lo organizan en Querétaro, en España, me parece que en Estados Unidos. Entre sus fundadores está la Open Society de George Soros. Entonces ya cuando ustedes ven que tiene esa financiación, pueden darse cuenta cuál es su orientación ideológica, que fundamentalmente es la orientación progresista, globalista, para volver a los criterios que utiliza Jalife, globalistas, nacionalistas. Bueno, la Open Society y todo lo que toca la Open Society tiene que ver con la Agenda 2030, la agenda globalista, la agenda de género, la agenda trans, todas esas cuestiones postmodernas, digámoslo así. Entonces, lo que pasa aquí en México, no hay, ya digo, no veo yo una fundación visible que tenga un enfoque como lo que ocurre, por ejemplo, con esta Heritage Foundation, que surge en 1973. Actualmente está presidida por Kevin Roberts, que es un individuo de formación católica, digamos que tiene como referente al Brookings Institution. El Brookings Institution se funda en 1916 y también tiene Robert Brookings fue el que patrocina esa institución. Ustedes, si entran a la página de uno y otro, verán el trabajo muy, muy consistente, ¿verdad? Constante, muy bien elaborado, en donde se dedican a hacer estos análisis de mediano, corto y largo plazo para proyectar el funcionamiento del mundo, las tendencias fundamentales del mundo y el lugar que Estados Unidos va a ocupar según las coordenadas de cada una de estas instituciones. Si entras tú a la página del Heritage Foundation, inmediatamente lo que plantean es que quieren volver o quieren recuperar el Great American Experiment, el gran experimento americano, ¿no? La idea fundamental que tienen es recuperar, impulsar el gran experimento americano. Para ello tienen varias cuestiones, una serie de principios ideológicos, digámoslo así, ¿no? De doctrina, que son la libre empresa, la limitación del gobierno, la libertad individual, los valores americanos tradicionales y una defensa nacional fuerte, ¿no? Son los 5 principios fundamentales, y luego tienen prioridades estratégicas, ¿no? Prioridades de acción. La investigación, el desarrollo, ¿verdad? La generación de conocimiento, la movilización de los conservadores, eso es muy característico, así lo ponen, mobilizing conservatives, movilizar a los conservadores, ¿verdad? A las fuerzas conservadoras, y el entrenamiento de líderes, por un lado. Ellos dicen que a diferencia de otras fundaciones o instituciones o centros de investigación que están enfocadas a darle más fuerza al gobierno, lo que busca la Heritage Foundation es regresar el poder al pueblo, que es un poco el planteamiento que hizo Donald Trump, recuerdo muy bien, en el discurso inaugural de la primera administración, cuando dijo, no sé si lo vieron en su momento, hay que ver cómo va a ser el discurso inaugural de su administración en enero, me parece que comienza su administración, pero en la anterior fue muy elocuente, ¿verdad? La elocuencia de ese discurso, cuando está Donald Trump hablándole al pueblo en la explanada principal, ahí en el Capitolio, o donde fue, sí, Capitolio me parece que fue,
y atrás de él estaban sentados todos los expresidentes y la clase, la oligarquía norteamericana, digámoslo así. Entonces él dice, casi dijo, los que están detrás de mí, palabras más, palabras menos, los que están detrás de mí han traicionado al pueblo, ahora yo voy a representar al pueblo, voy a trabajar y a defender sus intereses. Entonces es un poco la idea también de el Heritage Foundation, no darle tanto poder al gobierno, sino darle poder al pueblo, cosa que también, si ustedes estarán de acuerdo conmigo, es un poco lo que también ha planteado el presidente López Obrador. Era volver otra vez a poner atención en los intereses populares, particularmente de los más desfavorecidos, y representar y defender esos intereses en el contexto de la dialéctica de intereses nacionales. Cuestiones clave de la Heritage Foundation: darle fuerza al control de los padres de familia en la educación, detener el gasto y la inflación, principalmente el gasto no productivo en el gobierno, proteger a los no nacidos, aquí está la agenda contra el aborto, digámoslo así, asegurar las fronteras, las fronteras, o sea, el problema de la inmigración, frenar al Partido Comunista Chino, claramente lo ponen, ¿no? China y el comunismo chino es un problema y es una amenaza para Estados Unidos. Steve Bannon decía que era una amenaza existencial de Estados Unidos. Otro tema interesante también, obligar o tener controlado al Big Tech, o sea, todas las corporaciones de tecnología, concretamente todo lo que tiene que ver con redes sociales, tenerlos controlados. No sé si ustedes estuvieron al tanto de hace ya varios meses hubo una audiencia en el Senado muy fuerte, muy fuerte, en donde Zuckerberg, o sea, no Zuckerberg es el que de inmediato destaca, Mark Zuckerberg y otros más que ya se me van, pero los principales, el representante en Estados Unidos de TikTok, Zuckerberg y otros más, es decir, los principales dueños de las principales redes sociales y aplicaciones fueron puestos en el banquillo de los acusados en el Senado de Estados Unidos para que rindieran cuentas de cara o en función de los peligros y las transformaciones tan radicales que están ocurriendo en la sociedad norteamericana y en el mundo por las redes sociales. Entonces es exigir responsabilidad de Google, Facebook, etcétera, WhatsApp, TikTok, Instagram, todas las redes sociales, tenerlos controlados. Entonces eso también es un punto interesante, y buscar las elecciones libres y justas. Y además de eso, estos son como los puntos fundamentales, y además cuando tú entras a la página, inmediatamente te destacan los temas más candentes, digámoslo así, del momento. Esos temas más candentes son actualmente, si tú entras a la página del Heritage Foundation, China, las elecciones, control de las fronteras, le ponen life, o sea, la defensa de la vida, es decir, el aborto, el problema del aborto, y las grandes empresas de tecnología. Entonces, bueno, esto es lo que plantea la Heritage Foundation. A mí me parece muy interesante de entrada que tengan esa capacidad para generar investigación de largo alcance, de gran ambición, que generen estos documentos de 900 páginas como un blueprint, como se dice en inglés, ¿no? Una guía general, una hoja de ruta general, tanto para la transición como para la administración de Donald Trump. Aquí nos da muchas claves para poder entender cuál va a ser la dialéctica ideológica y política de la administración del próximo presidente Trump, y da pie para pues hacer un mapeo de las fuerzas internas de Estados Unidos que están trabajando, que han venido trabajando en las últimas décadas. Yo creo que es sintomático el hecho de que esta fundación surge en 1973, porque lo hace en esa década tan importante que tiene que ver con, como lo he también señalado en dos acontecimientos, en dos eventos fundamentales que ocurrieron como consecuencia del 68, una de ellas en el año de 1969. Esos dos acontecimientos fueron, como esto lo plantea Philip Roth en Pastoral Americana, en su novela Pastoral Americana. Por un lado fue el alunizaje a la luna, el hombre en la luna, y el otro fue el Festival de Woodstock, ¿se acuerdan? En esos dos acontecimientos, en esos dos eventos magnos, digámoslo así, están resumidas
claves ideológicas, concepciones generales de lo que es una sociedad, un Estado, un gobierno y cuáles son los objetivos que tienen que trazarse. Entonces creo yo que esta reacción hoy llamada conservadora, bueno, sí, en su momento llamada conservadora, hoy llamada de una manera ya abusiva de extrema derecha, es el resultado, creo yo, de esa colisión ideológica que quedó ejemplificada en esos dos acontecimientos del 69. Entonces, bueno, esto es lo que yo tenía preparado para hoy como una primera aproximación a esta cuestión, y en las siguientes intervenciones voy a hacer algunos comentarios para dar algunas claves para comprender lo que es Estados Unidos desde una perspectiva de larga duración y también de corta o mediana duración, y así intentar zafarnos del reduccionismo psicologista y maniqueo a la luz del cual, o en función del cual se quiere analizar la realidad a partir de estos maniqueísmos extrema derecha, extrema izquierda, o querer decir simplemente que Donald Trump pues es una personalidad sociópata, un demonio que va a generar grandes problemas. Eso creo que no ayuda para nada. Más vale entender con la mayor profundidad posible y el mayor rigor y sistematismo posible lo que es Estados Unidos, para entender cuál es el papel que en esa gran influencia de Estados Unidos vamos a tener nosotros, tanto en la administración de la presidenta Sheinbaum y como en lo que está por venir. Nos vemos la próxima.